día de hoy vamos a continuar nuestro tema de la semana pasada. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando? El tema fue: ayudemos a nuestros hijos a salir del pecado. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Estuvimos estudiando la historia de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo narró acerca del hijo pródigo. Un hijo menor que se acerca a su padre y le pide todos los bienes que le corresponden. Y juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada y allí los desperdició, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino hambre, tuvo necesidad, lo llevaron a apacentar cerdos. Quería alimentarse de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Empezó a vivir una vida miserable, reflejo del pecado, de la condición anímica y espiritual en la cual vivía. ¿Cuántos vivíamos en una vida miserable antes de conocer a Cristo? Yo creo que la mayor parte de nosotros. Y dice aquí en Lucas 15, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue, y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Porque el día de hoy tú tienes palabras de vida, palabras de restauración, palabras que pueden ayudarnos a nosotros como padres, motivar, sanar, restaurar el corazón de nuestros hijos. Háblanos, guíanos a toda verdad e inclusive que esta palabra restaure también nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comentábamos que una de las cosas más terribles que un padre puede experimentar es cuando su hijo cae en pecado o empieza a vivir en pecado. Es algo que yo creo que no se lo decíamos a nadie. Y comentábamos de los pecados más comunes son las desviaciones sexuales y los vicios. Hay una infinidad de pecados. Pueden ser actitudes, puede ser un mal comportamiento, puede ser un mal hábito que esté desarrollando el hijo. Pero al final no importa si es muy grande o muy pequeña la falta. Pecado es pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal forma que el ayudar a nuestros hijos a salir de la oscuridad o a salir del pecado es una cuestión de vida o de muerte. Es algo que debemos de tomar muy en serio y que cada uno de nosotros como padres debemos de estar preparados y listos y saber cómo actuar para ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Y comentábamos que debemos de iniciar orando por nuestros hijos para que estos se arrepientan, para que busque ser restaurado, porque el inicio de todo cambio es el arrepentimiento, pero solamente es el Espíritu Santo quien nos puede guiar a ese deseo que inclina nuestra voluntad a arrepentirnos, a reconocer nuestra falta. En segundo lugar, comentábamos que usted y yo como padre, qué importante es manifestar
la actitud adecuada, como la actitud de este padre en la historia que narra nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega el hijo a buscar a su padre y a confesar su falta, pues el padre inmediatamente da el primer paso. ¿Se acuerda que hablábamos que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero? Y nosotros somos los responsables de dar los pasos y dirigirnos a nuestro hijo, y no para condenar, no para juzgar, no para maldecir, sino para que sea restaurado. Y qué importante es un corazón lleno de amor para que una persona pueda ser restaurada. A lo largo de la Biblia yo encuentro desde el Antiguo Testamento que Dios ha querido manifestarse a la vida del hombre y puso sus leyes, puso sus mandamientos, pero nadie podía acercarse a Dios por medio de los mandamientos. Pero cuando vino Jesucristo, la manifestación de su amor, en ese momento nos ganó a todos nosotros. Dios muestra su amor para con el hombre en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. ¿Merecíamos usted y yo tal gracia? No. ¿Hicimos algo para merecer el favor de Dios? Nunca. Sin embargo, Dios derrama su misericordia sobre toda la humanidad, dándole perdón a aquel que crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese corazón es el mismo que debemos de tener usted y yo como papás. Para poder restaurar la vida de nuestro hijo, debemos de tener un corazón lleno de amor. Hoy vamos a ver el tercer punto. Para que nuestros hijos puedan salir del pecado, es importante iniciar un proceso de restauración. Y ahí en Gálatas 6, versículo 1, en la carta dirigida a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, es un pasaje donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Restauradle. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de la capacidad o de la virtud que consiste en dejarse guiar por Dios. Esa es la mansedumbre. De tal manera que si yo voy a ayudar a restaurar a mi hijo, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él me va a ir guiando, Él me va a ir diciendo, pero debo de tener unas bases de cuáles son los pasos que debo de seguir para la restauración de nuestros hijos. La palabra restauradle en este pasaje en griego es kartizo, que significa completar, reparar, ajustar, hacer que aquello a lo que le hacía falta una parte quede completa, remendar, restaurar. Esa es la labor que usted y yo debemos de realizar. ¿Qué pasa cuando usted tiene en la alacena una vasija de barro y de repente se le cae y se desportilla? ¿Qué hace con ella? Si se desportilló a la orilla de tal manera que uno pudiera correr el riesgo de cortarse al tomar una bebida, ¿qué hace normalmente usted con esa vasija? Usted la tira. Y suponiendo que cuando se cae no solamente se desportilla, se rompe en muchos pedazos, ¿qué hace usted? Trae la escoba, el recogedor, barre y la tira. Pero ¿cuántos tienen en la mente la idea? No, la voy a pegar. Aunque sean 100 pedacitos, los voy a unir. Uno dice: ay no, yo no voy a hacer esa tarea. ¿Por qué? No tengo tiempo. Es una labor difícil. ¿Cómo crees? No va a quedar igual. Lo fácil es desechar. Lo fácil es tirar a la basura. Lo fácil es no esforzarse por restaurar.
Y Dios no quiere que usted y yo tomemos el camino fácil. Nosotros no podemos tirar a la basura a nuestros hijos. No podemos darlos el lujo de que si están desportillados, agrietados o con alguna falta en el corazón, tirarlos a la basura. No son desechables. Es la herencia que Dios nos ha dado. Y usted y yo debemos de hacer hasta lo imposible por su restauración. Porque ellos lo valen. Porque ellos son un gran tesoro. Si está su joven ahí junto a usted, abrácelo y dígale: tú eres un gran tesoro para mí. Tú eres un gran tesoro. De tal manera que restaurar es volver a poner una cosa en el estado original, como si estuviera nuevo. Yo sé, porque ya lo estudiamos hace varias semanas que hablamos acerca de la restauración, a veces no quedan todas las cosas exactamente igual, pero quedan funcionales. A veces en nuestra vida se van a presentar cicatrices en nuestra alma. Así como cuando uno lo operan y tiene una cicatriz. ¿Quién tiene alguna cicatriz en el cuerpo? Posiblemente de algunos meses o desde hace años. Yo tengo una cicatriz en este brazo desde hace más de 40 y tantos años, cuando me rompí el brazo. Ya no me duele la cicatriz. Quedó funcional el brazo. La cicatriz está presente, pero ya no duele. Las cosas ya no quedaron exactamente igual, pero queda funcional para que pueda continuar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros amados. Y para poder entrar en un proceso de restauración, es importante, inciso A, vamos por incisos, que el hijo sepa que Dios tiene el poder de cambiar su vida. Dígale a su joven que está junto a usted: Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Esta es una verdad, no es un cliché. Y qué importante es infundirle fe al corazón de un hijo que está dolido y decirle: hay alguien que te puede ayudar. Hay alguien que puede sacarte de la condición en la cual estás viviendo. Por muy difícil que sea el problema, para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible. Y hay un pasaje que en lo personal a mí me ministra. Está en Habacuc 3, versículos 17 al 18. Es un pasaje que nos muestra que a pesar de lo difícil que sea la condición en la cual vivamos, usted y yo podemos tener esperanza si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habacuc 3 del 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, lea conmigo: con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios ¿de quién? De mi salvación. ¿De dónde viene nuestra salvación? De Dios. Y posiblemente la condición del hijo es terrible. A lo mejor el hijo cayó en fornicación, a lo mejor la niña está embarazada, posiblemente el muchacho está en un vicio, en las drogas, en el alcohol, dejó los estudios. Le comentaba el caso de un joven que llegó conmigo que con un bat pues mató a otro joven en el enojo, en el arrebato, en una fiesta. Y a pesar de que sea para nosotros muy difícil la situación, dice aquí que si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación, Él va a actuar, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Dios es el único que tiene el poder de cambiar la situación en nuestra vida. No conozco a nadie más, ni un médico, ningún psicólogo, ni un psiquiatra nos va a sacar. Hermano, el gobierno tampoco. El único que nos puede ayudar es Dios. Dice Jeremías 33:6. Fíjese, aquí nos muestra
ese deseo que tiene Dios de cambiar nuestra vida. Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué quiere traer Dios al corazón del Hijo? Paz, medicina, abundancia de bien. ¿Quién puede sanar el dolor del corazón? Solamente Dios. Él es el único que puede tratar en espíritu, alma y cuerpo con nuestro ser. Su palabra es como espada de doble filo que penetra en nuestra vida. Por eso en una ocasión Jesucristo dijo, ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Imagínese que nuestros hijos están viviendo en esa condición. Y usted y yo, como papás, somos enviados a darles buenas nuevas, buenas noticias. Somos enviados a ayudarles a que sane el quebranto de su corazón. Somos enviados a pregonar libertad a nuestros hijos. Muchas veces los muchachos van a requerir ministración, oración. Y no hay oración más poderosa que la oración de un padre sobre sus hijos. Muchas veces los traen conmigo, con mi esposa, los padres a sus hijos a ministración. Me dicen, hermano, ore por mi hijo, porque mire, es bien desobediente. Ore por mi hijo, porque mire, tiene este hábito, esta situación. Usted que está más cerquita de Dios. Y yo les pregunto, papás, ¿y tú ya oraste por tu hijo? Ay, no, es que no tengo tiempo. Pues es que el primero que debe de orar por el hijo eres tú. Y no hay oración más importante para la vida de un hijo que la oración que sus padres puedan levantar a favor de él. Nosotros como papás somos la cobertura espiritual para nuestros hijos. Los padres, acuérdense, mientras tengamos a los hijos con nosotros, representamos la autoridad de Dios, la figura de Dios sobre sus vidas. En el momento en que se casen y hagan pacto ante Dios, terminamos nuestra labor. Y el paquete, pues, se lo dejamos a otro. ¿Sí? Pero mientras viven con nosotros, nuestras oraciones son cobertura para la vida de los hijos. Entonces, si alguien puede proclamar libertad en el corazón de un hijo, son los padres. Ayudarles a que si hay ceguera y no pueden ver la condición en la cual están viviendo, pues ayudarles a quitarles esas ventas, al presentarles los argumentos adecuados, de tal manera que nuestros hijos sepan que Dios es el único que tiene el poder de cambiar sus vidas. Inciso B, hablando sobre el proceso de restauración, el hijo debe de saber que Dios quiere ayudarle, no solamente que tiene el poder de hacerlo, sino que quiere hacerlo. Es muy diferente. Yo puedo tener el poder de actuar, pero si no quiero actuar, no va a acontecer nada. Todos nosotros tenemos dones y talentos. Dios ha derramado su espíritu sobre todos nosotros y están ahí de manera potencial, pero de nada sirve si usted y yo no los ponemos en uso para glorificar a Dios. Qué importante es que el hijo sepa que Dios le quiere restaurar. Dice la Escritura en Isaías 41, del 10 al 13. Isaías 41, del 10 al 13, dice: no temas porque yo estoy contigo. Esto te lo dice a ti, joven. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre
te ayudaré. ¿Cómo dice? Siempre te ayudaré. ¿Cada cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo iba caminando en una ciudad cuando se le acerca a un hombre enfermo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le contestó Jesús? Quiero. Sé sano, sé limpio, sé restaurado, yo quiero hacerlo. Y el manifestar voluntad a nuestros hijos es mostrar acción. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a platicar, vamos a vernos, vamos a encerrarnos las horas que sean necesario, vamos a hablar para que tú puedas salir adelante. Te voy a dar los argumentos, hijo, te voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios acerca de tu caso específico, de lo que tú estás viviendo. Me voy a comprometer contigo. Juntos vamos a salir adelante. No estás solo, yo estoy contigo y deseo ayudarte. Esa es la actitud que debemos de tener, nosotros también como papás. Inciso C, el hijo debe de saber que a pesar de la buena disposición, del amor que nosotros le vamos a estar manifestando, él debe de tomar conciencia que el pecado le separa de Dios y que el pecado impide que Dios se manifieste en nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. Yo sé que no es muy popular hablar del pecado y no podemos llamarle a las cosas de otra forma. Pecado es pecado. Y es importante que el hijo tome conciencia de su pecado. En la historia, en Lucas 15, versículo 18 de nuestro pasaje base, dice que el hijo reflexionó, entró en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento el hijo, ¿qué reconoció? Que había pecado. Pequé, la regué, fallé, me equivoqué, fui un torpe, no lo tuve que haber hecho. Y no es un momento para decirle, te lo dije, ya ves, que sonso eres. No. De por sí, ¿cómo se siente el hijo? Mal. Cuando alguien reconoce o se da cuenta de que ha pecado, uno se siente mal. De hecho, si nuestros hijos han estado caminando en Cristo, de alguna manera ellos tienen conciencia de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer, porque usted le ha estado instruyendo o ha estado recibiendo clases desde que era niño en la escuela dominical, suponiendo que es un adolescente. Y cuando ha pecado, muchas veces el hijo siente condenación y culpa. Y el enemigo es experto en hacer sentir eso en el corazón de las personas. Y le hace creer, tú no vas a salir adelante, tú no puedes cambiar, tú no vas a salir de tu condición. Ya la regaste. Es más, lo has hecho tantas veces, una tras otra contigo, que ahí sí, vas a pedir perdón y ya se arregla. Y el hijo dice, pues es que a lo mejor hasta soy un hipócrita, a lo mejor ni siquiera siento feo, a lo mejor, pues yo ya estoy en el infierno, yo ya no puedo tener salvación. Y muchos se llegan a sentir así. Es importante reconocer el pecado y ayudar a que el hijo, a través del reconocimiento de su pecado, pueda
saber que Dios le perdona. Si 7 veces cayere el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Y Jesucristo enseña en una ocasión que se acerca a uno de sus discípulos y le dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Como diciendo, no, son un montón. ¿Y qué le contesta Jesús? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿De qué le habla eso? A mí me habla de la misericordia de Dios. A mí me habla de la gracia de Dios, del amor tan grande que tiene Dios para perdonarnos, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la clave. Al arrepentimiento. Y uno pudiera decir, pero es que ya cayó muchas veces en lo mismo. Yo creo en el camino de la restauración. Creo que mientras hay vida hay esperanza. Hermano, pero ¿qué tal si se acerca mi hijo y nada más pide perdón, pero para taparle el ojo al sol y después vuelve a caer? Pues tú confía en que Dios está haciendo la obra. No pierdas la esperanza, porque si tú la pierdes y tú como padre, que eres quien lo engendró, o como madre quien lo concibió o la concibió, y no le puedes ayudar, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Hermano, se los traigo a usted. Pues tendría que abrir un albergue, pero ya no se los regreso. Somos nosotros como papás los encargados de ayudar a que nuestros hijos puedan reconocer su pecado y orientar cómo manejar ese pecado, cómo manejar esa culpa, cómo manejar esos sentimientos. El rey David, ¿se acuerda? El dulce cantor de Israel. Él pecó cuando tomó a una mujer ilícitamente. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Betsabé. Y mire lo que escribió en el Salmo 51. Después de haber hecho lo que hizo, después de haber pecado. Salmo 51 del 3 al 5. Dijo David: porque yo reconozco mis rebeliones. Suena como que al hijo pródigo, ¿verdad? Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, me doy cuenta que he pecado. No lo puedo alejar. Y continúa diciendo, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estas últimas palabras dan a notar que David se sentía cucaracha. Él se sentía mal. Soy un pecador. No valgo nada. No valgo nada. Y es la actitud de la cual debemos ayudar a nuestros hijos a salir. Inciso D, una vez que nuestros hijos reconocen que han pecado, es guiarle al arrepentimiento, ayudarle a pedir perdón a Dios, porque comentábamos que el pecado por definición es toda falta cometida contra Dios, así sea hacia el prójimo o hacia nosotros mismos. Toda falta que quebrante o vaya en contra de un mandamiento de Dios es pecado. Y el arrepentimiento no solamente es el sentir un dolor por lo que uno hizo, sino es desarrollar un deseo por salir de esa condición y nunca más volverlo a hacer. Jesucristo era lo que predicaba. Dice en Mateo 4, versículo 17, que cuando inició su ministerio, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado,
¿qué es lo que se acerca a nuestra vida? El reino de los cielos. ¿Quién quiere vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo debemos vivir entonces? Arrepentidos. Vivir nuestro arrepentimiento cada día. Y esto no solamente es para los hijos. Si usted se da cuenta, es para nosotros como padres también. Porque levante la mano el padre que ya no cometa ninguna falta. ¿No hay ninguno? ¿Seguimos cometiendo faltas? ¿Quién está cometiendo faltas? Igual que yo. Estamos en ese proceso y necesitamos vivir nuestro arrepentimiento cada día, pedirle perdón a Dios, esforzarnos por vivir en obediencia, en santidad, haciendo lo que a Dios le agrada. Y si a nosotros como padres nos cuesta trabajo, imagínese a nuestros hijos. Y si nosotros conocemos el camino de restauración, vamos a poder guiar a nuestro hijo en ese camino de restauración. Si yo conozco el camino de la condenación y de la culpa y de que no voy a poder salir adelante, ¿qué esperanza tiene mi hijo entonces? Debo de creer lo que le voy a enseñar. Y la palabra arrepentimiento en griego es metanoeo, que significa pensar diferente. Metanoeo. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo que vamos a iniciar es un cambio de pensamientos. Para que yo pueda ayudar a que mi hijo se arrepienta, tengo que ayudarle a cambiar su manera de pensar. Posiblemente el muchacho te dice, papá, es que yo la quiero mucho. El jovencito tiene 15 años. Estuvo teniendo vida sexual 6 meses con una muchacha de la escuela y quedó embarazada. Y el jovencito te dice, es que yo la amo de veras, es el amor de mi vida. Y el chavo todavía no sabe ni lavarse los dientes. Y trae brackets. Y usted lo ve y dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Y qué es la solución? ¿Cuál es la solución que toman muchos padres? Vamos a casarlos. ¿Ha escuchado esos casos? Pues vamos a casarlos. Y rápido. Para que nadie se entere, para que nadie se dé cuenta. ¿Y será esa la solución? ¿Cree que esa es la solución? ¿Cree que el jovencito va a poder ser un buen esposo? ¿Cree que se va a ser responsable? No sabe ni qué va a estudiar, ni en qué va a trabajar. Y para colmo, a veces los padres, en un desconocimiento de cómo restaurar la vida de sus hijos, los orientan a tomar peores decisiones todavía. Nosotros no aconsejamos que si 2 jovencitos están fornicando, hubiere fruto de esa fornicación o no lo hubiere. Si son adolescentes, no aconsejamos que se casen. Inclusive si ya tienen la mayoría de edad, arriba de los 20 años, 21, 22, no lo aconsejamos. Realmente tienen que buscar la dirección de Dios para saber cómo actuar en cada caso. Cada caso es diferente. Pero a veces pudiéramos nosotros hacer que el problema se agrave. No podemos santificar el pecado. Creemos que cuando se casan, tienen 16 años, pues que se casen ni modos, ya, la bendición de Dios. Como que se santifica el pecado, ¿no? Y no se puede santificar el pecado. Hay que guiar al joven al arrepentimiento. Hay que guiar al joven a romper con esas ataduras anímicas, espirituales, físicas, de tal manera que el joven pueda ser libre, que el joven cambie su manera de pensar, darle los argumentos bíblicos para que cambie su manera de pensar.
Ahora, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Es muy importante que sepamos diferenciar un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, pudiéramos hablar de que es un dolor por haber pecado, que verdaderamente duela en el corazón. No es un remordimiento, no es una angustia, no es una preocupación. El arrepentimiento no está centrado en lo que dirán los demás, en el decir de los demás. El arrepentimiento está situado en qué piensa Dios de mí. Como David cuando escribió en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A mí lo que me debe de interesar es qué piensa Dios. Al hijo le debe de interesar qué piensa Dios de él. ¿Cuál es su condición delante de Dios? Dice en Segunda de Crónicas 7:14, acompáñeme por favor, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillarse delante de Dios, sentir dolor, deseo de ser restaurado, buscar el rostro del Señor, ir hacia Él, poner mis ojos en Él. Después debemos de guiar a nuestros hijos en este arrepentimiento a confesar su falta delante de Dios, tal cual fue, sin adornos. ¿Cómo fue? Dice Salmos 32:5. Algunos papás tal vez no le dan importancia a esto, pero créame, es importante. Dice Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿A quién se le confiesan los pecados? A Dios. La confesión de pecado es muy importante. Usted se ha de acordar lo que dice Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, una simple confesión y creer en mi corazón, cuando se juntan esos dos, me puede llevar a heredar la vida eterna. De ahí la importancia de confesar mi pecado, creyendo que Dios tiene el poder de perdonarme. Eso hace que el reino de los cielos se acerque a mi vida. Eso me saca de la condición de culpa. Eso me lleva a la libertad. Eso permite que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Sin confesión no puede haber restauración. Sin confesión no hay un verdadero arrepentimiento. Y es reconocer tal cual lo que hicimos. No es adornarlo, tal cual lo que hicimos. Cuando el rey David confesó su pecado ante Dios, acompáñeme por favor, vamos a leer nuevamente Salmo 51. A partir del versículo 1. Mire cómo el rey David nos pone ejemplo de confesión de pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuál es el propósito de confesar el pecado? Que sea borrado. ¿Sabía que Dios tiene goma? ¿Que Él puede borrar las rebeliones? Ay, hermano, pero lo borrado se ve muy feo. Pero Él borra bien. No borra como nosotros. Nosotros borramos y como que queda la marca porque nos cuesta trabajo perdonar. Pero Dios cuando perdona, borra y borra bien. Y dice aquí, versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Repita conmigo, yo reconozco mis rebeliones.
Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué palabras? Palabras que denotan fe en Dios, en un Dios que Él sabe que es amoroso, perdonador, restaurador, que trae libertad, que puede renovar nuestra vida, que puede hacer nuevas todas las cosas. Y que sabe que una vez que Dios le perdone y le restaura, el Santo Espíritu de Dios sigue en él. El Señor sigue morando con él, le sigue bendiciendo, le sigue ayudando. Esa era la confianza de David. Pero hay que confesar el pecado. Después de que se confiese el pecado, el verdadero arrepentimiento consiste en apartarse del pecado. No nada más es confesar y volver a lo mismo, porque si no sería como lo que describen los apóstoles, como el perro que vuelve al vómito, o como el puerco o la puerca que vuelve al cieno, al lodo. Ay, hermano, a veces yo me he sentido así, una tras otra conmigo. Pero Dios te puede limpiar y te puede restaurar. Lo ideal sería que nunca más lo vuelvas a hacer. Porque yo no sé si en esas en que tú estás mal, venga el Señor. Y si te haya mal parado, pues no creo que vayas a poder estar con Él por toda la eternidad. Por eso es importante estar firmes cada día. Firmes cada día. Dice Hechos 3, del 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento va de la mano con la conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. La conversión es cambiar mi manera de actuar. Si iba en esta dirección, ahora voy a ir en esta, y voy a ir tomando los pasos, voy a dar los pasos que me lleven a tener una vida diferente. Una vida diferente. Si antes mentía, ahora voy a hablar verdad. Si antes tendía a algún vicio, me voy a alejar de los vicios. Es que le estoy predicando a todos mis amigos viciosos. Voy a la oficina, es que así se llama la cantina. Pues predícales una vez, pero lo que te conviene es normalmente romper con todo tipo de relación para que tu restauración se pueda dar. Mientras el joven esté inmerso en el mismo ambiente, con las mismas amistades y con la misma gente, difícilmente el joven va a poder salir adelante. Es que, hermano, yo tengo un problema, todos mis amigos eran homosexuales y la verdad yo estaba pensando que yo también soy con esos gustos. ¿Quieres ser libre de toda confusión? Tienes que romper todas esas amistades, cortarlas. Pero es que son mis mejores amigos. Deja que otros les compartan. Es que yo les quiero compartir de Cristo. Deja que otros les compartan de Cristo. Tú no eres el indicado. Tienes que salir
de esa condición, de ese círculo, de ese ambiente. Y nosotros como padres tenemos que tomar las acciones correctas para sacar a nuestro hijo de ese ambiente. Si ese ambiente es en la escuela, lo saco de la escuela. Lo pongo en otro colegio. Hermano, pero va a perder el año escolar. Prefiero perder el año escolar y no perder a mi hijo. Si es en el trabajo donde mi hijo está iniciando, te sales del trabajo. Pero es que es bien difícil encontrar. Mi Dios, que suple todas nuestras necesidades, te va a dar un mejor empleo. Te sales de ese empleo. Podemos perder empleo, podemos perder una casa, podemos perder un trabajo, podemos perder una escuela, un año escolar, lo que sea, pero no un hijo, no la vida de un ser querido. Y hay que sacarlo del ambiente. De esa forma vamos a poder ayudar a que nuestros hijos caminen en conversión, apartarlo del pecado. Inciso E, el hijo debe de creerle a Dios. Debe de creer que Dios tiene el poder de restaurarle, de sacarle adelante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros no podemos obligar la fe en alguien. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La fe es un don de Dios. Todos nacemos con fe. Todos tenemos una fe natural. Hay una fe que viene también del Espíritu. Todos tenemos la capacidad de creer. Cada quien decide si le cree a Dios o no le cree. Y ayudar a través de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través del amor, que nuestros hijos puedan creerle a Dios. Que crean que hay un Dios que les ama y que busca restaurarles. Que pueda recibir ese pasaje que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo, ¿no te quieres perder? ¿Quieres tener vida eterna? Créele a Él. Créele a Él. Cree en el Evangelio. Cree en la palabra. Cree que esta palabra sana. Esta palabra trae libertad. Esta palabra te restaura. Si usted pone a su hijo a leer la palabra, no es para entretenerlo. A ti, joven, no es para fastidiarte. Ay, es que mi papá quiere que lea la Biblia para que me dé chance de salir con mis cuates. Ay, no. El propósito de esta palabra es producir en ti fe. Es la primera intención, producir fe. Porque allá afuera el mundo te va a estar diciendo lo que tú debes de creer. Y muchas veces uno se cree las mentiras de este mundo. Y si no tenemos el argumento para combatirlas, para poderlas discernir, para darnos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo, difícilmente vamos a tomar decisiones acertadas. Pero cuando leemos la palabra, es como un escudo aquí en nuestra mente. Esta palabra es un escudo, renueva nuestro entendimiento y nos ayuda a ver la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y entonces tú vas a poder tomar buenas decisiones. Es a través de Jesucristo que Dios nos limpia. Hay que guiar a joven a confesar a Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree que a través de la sangre del Cordero, Dios te limpia de todo pecado. Ese es el centro de nuestra fe. Que creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, dio su vida por nosotros y a través de su sangre derramada usted y yo tenemos perdón de pecados. En eso consiste el mensaje del Evangelio. Y esa es la verdad que deben de creer nuestros hijos. En una ocasión le preguntaron a los apóstoles, a Pablo, en Hechos 16:30, había un carcelero allí en Filipos.
Pablo y Silas estaban cantando alabanzas, hubo un temblor, se abrieron las cadenas, las puertas de la cárcel, los presos tuvieron la oportunidad de estar libres y llega el carcelero, se quería quitar la vida. Pablo le dice, no, aquí estamos y bien contentos. Y le dice el carcelero, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Joven, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, sin importar el pecado que tú hayas cometido, Dios te va a restaurar, vas a ser salvo. Y no solamente tú y toda tu casa. Y no me refiero a tus padres, me refiero a tu descendencia. Porque algo que luego no tomamos en cuenta es que cuando pecamos, estamos trayendo maldición. Y si queremos vivir en obediencia, estamos trayendo bendición a nuestra descendencia. Lo que nosotros hagamos va a repercutir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Joven, ¿tú quieres heredarle bendición a tus hijos que todavía no han nacido? Vive en santidad desde ahorita. ¿Tú quieres que tus hijos sean felices? Obedece a Dios desde ahorita. Herédales bendición. Piensa en ellos, no pienses en ti nada más. Piensa en ellos, en las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Papá, usted quiere transmitirle bendición a sus hijos. Tome buenas decisiones. A lo mejor ya tomamos muchas muy malas y volteamos y vemos a nuestros hijos y decimos con razón, ¿no? Pero podemos ayudarles a salir del pecado. Nosotros viviendo rectamente como verdaderos hijos de Dios. No fingir una fe, no fingir un cristianismo, sino verdaderamente andar en vida nueva. Para que la restauración de nuestros hijos sea completa, voy a tener como padre la obligación de darle responsabilidades, de mostrarle el camino, los pasos que debe de seguir. ¿Sabes qué, hijo? Ahora tienes que andar en una vida nueva. Tienes que hacer las cosas diferentes. Y voy a estar contigo mientras estás dando esos pasos. Y esos pasos son frutos dignos de arrepentimiento, donde verdaderamente se note que tu vida ha cambiado. Última cita, Proverbios 4, del 10 al 13. Proverbios 4, del 10 al 13. Dice la Escritura, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Y cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Quiere que los años de sus hijos se multipliquen? ¿Quiere que tengan prosperidad, que hereden bendición? Pues nosotros somos los responsables para guiarles en esa restauración. Somos los indicados, papás. Usted tiene la palabra en sus manos. El Espíritu Santo está con usted. Haga uso de esas dos herramientas y ayudemos a que nuestros hijos salgan del pecado, si es que ya entraron en él. ¿Qué le parece si abraza a sus hijos y los tiene ahí cerca? Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hijos. Y si usted no tiene cerca a sus hijos, tráigalos a su mente. Y si tu hijo viene solo, acércate a alguna familia, pero no te quedes solo. Y vamos a orar. Padre, y venimos delante de tu presencia en esta mañana a darte gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos ministras y nos deseas enseñar cómo ayudar a que nuestros hijos puedan vivir en libertad, el que sean restaurados,
el que sepan que hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad en que su vida puede ser diferente. Ayúdanos, Dios, a comprometernos con ellos, a poderles conducir, a darles un buen consejo. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas alrededor de su vida para que ellos puedan ser libres. Permite que en el nombre de Jesús ellos puedan heredar bendición y le puedan heredar bendición a su descendencia. Levantamos la vida de cada uno de los hijos de esta iglesia, Señor. Te pedimos que se levante una generación de jóvenes, de niños, de adolescentes que te amen, que vivan de acuerdo a tu voluntad. Permite que en el nombre de Jesús seamos una iglesia consciente de la importancia de los muchachos, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Que como padres estemos comprometidos a ayudar a que cada uno de ellos cambie sus estrellas. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú levantes padres con un corazón sabio, con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor, con un corazón tierno, con un corazón que confronta el pecado de los hijos, con un corazón que les ayuda a que sean restaurados, sin juicio, sin condenación, sin sembrar culpa, sin sembrar maldición. Que en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nuestros hijos pueda heredar la vida eterna. Gracias te damos, porque tú nos irás guiando, porque tú nos irás mostrando las estrategias. Vimos, Señor, ahorita los argumentos, pero las acciones prácticas tú nos las irás mostrando, y te damos gracias porque sabemos que tú harás tu obra en medio de nosotros. Ponemos también nuestros corazones delante de ti como papás y te pedimos que podamos vivir en santidad, que podamos vivir en obediencia, que tú nos restaures, que tú nos renueves, que tú nos llenes cada vez más y más de tu presencia, de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias te damos, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.